así, pero también profesor Francisco, también el internet es no bueno. Bueno, En el caso ya nuestro, estamos nuevamente. Ha habido una interrupción en la conexión. De ya. tal manera que para ganar un poco de tiempo, voy a empezar a utilizar Ya. el apoyo de imagen Sí. que he preparado para esta noche, ¿no? Entonces, permítanme, voy a presentarles un material, compartir pantalla. Vamos a ver acá un ratito. Primero compartir pantalla. Compartir. Yo creo que ya estamos. A ver, vamos a ver si logro proyectar. ¿Ven ustedes mi pantalla? Sí. Sí. ¿La sí, tienen ustedes mi pantalla? sí, Sí, Sí. ¿Sí? pero amplíalo. Ya. Bueno, ya. esta es una primera imagen, Bien. ¿no? Con esta imagen yo quiero mostrarles acá dos ideas, ¿no? El cosmos en principio y el zorro como un viajero, ¿no? El zorro es capaz, en la mentalidad, en la concepción andina, es un personaje con poder. El poder en el mundo andino se le llama kamai. Es un poder animador y es un poder trascendente. El zorro, pese a que no es una divinidad, por la familiaridad que tiene y por ser, según algunos relatos, hijo de unos seres de poder, de la tierra y de algún otro ancestro, entonces tiene esa capacidad, esa virtud de poder transitar los espacios que conforman el mundo, ¿no? La manera como esto se verbaliza por los andinos es indicando que en un tiempo primordial la divinidad, los seres de poder, le habían entregado al zorro las llaves que le permitían traspasar, entrar y salir por las puertas que unen los mundos, ¿no? Entonces, esa es una cualidad en principio fundamental en relación al zorro, ¿no? Entonces, en el zorro, hay que pensar en el zorro como animal que vive, que puede de alguna manera coexistir con la gente del campo, ¿no? Tiene un ciclo de vida que es familiar a los campesinos, agricultores y pastores, pero por otro lado está, digamos, la entidad arquetípica que es el zorro, y esa es una entidad que tiene otras características análogas, pero que lo diferencian del zorro físico, ¿no? Y eso vamos a ver nosotros justamente en esta exposición que espero me alcance el tiempo. 뒤론도 24명이네요. 맞네. Empiezo yo acá mostrándoles una imagen que grafica y resume la idea del cosmos. Aquí ven ustedes un globo que sería el cosmos, no la Tierra, sino el cosmos, que tiene dos mitades. Una mitad iluminada, que es la mitad lunar, la mitad del día, la mitad de la noche, ¿no? Ese es Hanajpacha, la parte de arriba del supramundo, y Ujupacha, Uju quiere decir adentro, cueva, adentro, profundidad, es el mundo de abajo, ¿no? Naturalmente que esta concepción crea conflicto entre los dos mundos. O sea, esa es una particularidad en el pensamiento andino. Estos dos mundos, Anahpacha y Ujupacha, son complementarios. Y la vida en Caipacha, que es el espacio liminal, hay un espacio liminal. Entre los dos mundos hay un espacio intermedio, que es como granja,
que se beneficia de la interacción entre el supramundo y el inframundo. La vida en Caipacha no sería posible sin la intervención de Anajpacha y Yuhu. Es importante que estas dos contribuyan. De manera que no hay una oposición total. No hay una idea de que esos mundos se oponen y que deben luchar entre sí hasta que uno de ellos venza. No. Aquí es una idea de que eternamente la vida es posible por la complementación entre los opuestos. Se necesita de arriba y de abajo. Se necesita del día y de la noche. Se necesita del sol y se necesita del cielo estrellado, ¿ya? Y se necesita también de todos los habitantes del inframundo. El inframundo está compuesto a su vez por la parte subterránea y por la parte subacuática. Bueno, entonces esa es la mirada general y el asunto es de que nuestro personaje, el zorro, cuyo nombre quechua es Ato, y el nombre Aymara, que son las dos principales lenguas en los Andes, es Camaque, ¿no? Que este personaje procede del inframundo. No es un personaje que pertenezca a Caipacha ni a Anajpacha. Originalmente procede del inframundo. Y en algún momento, pues, le toca salir a la superficie, ¿no? Y esto conjuga con el hecho objetivo de que la reproducción del zorro está relacionada con la madriguera, con la cueva en el seno de la tierra, y que de ahí es donde salen los zorruelos, ¿no? Los zorros pequeños. La prole nace dentro de la tierra y luego sale a explorar el mundo. Ahí comienzan las primeras vicisitudes en esa vida tan interesante, variada y llena de acontecimientos, que es la vida del zorro, ¿no? Bueno, aquí tenemos un par de elementos que nos permiten señalar la idea de articulación, ¿no? En el fondo tenemos una cruz cuadrada con peldaños, ¿no? Es la llamada cruz cuadrada que se asocia a la cruz del sur y que es un símbolo muy antiguo en los Andes, ¿no? Esta cruz tiene, como cualquier cruz, dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. A todo esto, en los Andes existe un concepto que es pacha. Pacha quiere decir al mismo tiempo, bueno, valga la redundancia, quiere decir simultáneamente tiempo y quiere decir también espacio. O sea, la pacha es tiempo y es espacio, ¿no? Entonces, la Cruz del Sur representa eso con sus dos ejes. Y los peldaños significan que hay una forma de acceder al supramundo y que también hay una forma de descender al inframundo, ¿no? Y que hay un flujo de comunicación, de articulación entre estas dos partes del universo. Sobre la cruz andina, la cruz cuadrada, les estoy presentando un árbol, ¿no? El árbol, ustedes saben de que en cualquier cultura tradicional histórica en el mundo, es también un representante del eje del mundo, ¿no? Quienes hemos leído, digamos, historia de las religiones, a Mircea Eliade y otros tratadistas, sabemos muy bien cuán universal es esta idea del eje del mundo, que está constituido por las altas montañas, pero también por un árbol, y también a veces por un poste, o por una piedra, por un nomón, ¿no? Es un eje vertical. Este eje es muy importante porque dice una característica explicativa sobre la relación de los hombres con
el universo. Por un lado, los antepasados, es decir, la sociedad de los muertos, está identificada con la raíz de este árbol. ¿Ah? En el mundo subterráneo está la sociedad de los muertos. El pueblo de los muertos, que se llama Upaymarca, o pueblo de los espíritus, son los antepasados. El árbol no podría tener vida si las raíces no le alimentaran y le proporcionaran la savia que es necesaria para que este árbol pueda mantenerse lozano y pueda dar frutos. En este árbol, los descendientes, las distintas generaciones que se suceden, los hijos, los nietos, los bisnietos, etc., se ubican como productos de este árbol, en las ramas de este árbol. De hecho, en una antigua crónica de Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, van a encontrar ustedes por lo menos dos representaciones de este árbol cósmico, que a la vez es un árbol genealógico, ¿no? Y ahí van a encontrar ustedes de que hay dos tipos de frutos en el árbol, ¿no? Hay los frutos de oro y los frutos de plata. Eso indica que, por un lado, la descendencia tiene una rama que es patrilineal y otra rama que es matrilineal, ¿no? Significa que también en las raíces hay una raíz materna femenina y una raíz paterna, la masculina, ¿no? Entonces, la vida en su conjunto, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todo aquello que conocemos responde a este concepto fundamental integrador, ¿no? El encuentro entre los dos mundos que se produce en esta rayita negra que ustedes ven acá, que es la mitad de la cruz, en el tronco del árbol, ese encuentro es el tinku, ¿no? Los espacios de poder opuestos originan la vida. Las semillas germinan, fructifican, dan un tallo y luego ofrecen los frutos, ¿no? Y esto que se puede aplicar a las plantas, se aplica también a los hombres, y se aplica en general a todo aquello que existe en el universo. Bien, aquí tenemos a nuestro personaje, el zorro, ¿no? Que atisba el mundo, ¿no? Con esa actitud siempre desconfiada, prudente y astuta, ¿no? Y con una mirada que es una mirada penetrante, examinadora, inquisitiva, ¿no? Muy atenta porque tiene, ¿no?, las orejas ahí bien dispuestas como para poder captar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este Atocamaque pertenece originariamente al mundo de adentro o Ucupacha, pero la divinidad, ¿no?, que la tenía al zorro por su perro, o sea, en los Andes se considera que el zorro es el perro de los dioses. Así como el hombre tiene su alco, su perro, los dioses tienen su zorro, es su perro. ¿Ah? Entonces, este perro de los dioses, de las divinidades, pues fue destinado en un tiempo primordial a vivir en una región particular de Caipacha, ¿no? Y como decía al principio, se le entregaron las llaves que le permitían viajar por donde quisiera. La vida del zorro es un aspecto muy interesante que tiene que ver con las funciones que se le atribuyen, con el papel articulador del cosmos, etc. El ciclo de vida natural del zorro es una verdadera homología
con el pensamiento más abstracto que desarrollaron los andinos. Los zorros se reproducen en el tiempo caliente del año. Y el tiempo caliente del año es muy específico. Va desde el equinoccio de septiembre hasta el equinoccio de marzo. Ese es el tiempo caliente. El tiempo del mundo subterráneo. Esa mitad del tiempo caliente es el tiempo en que la vida, las semillas, están dentro de la tierra, en el vientre materno, en la oscuridad, ¿no? Encarnados, pero en un medio ya sea acuático o sea terrestre, terrenal, ¿no? Y el tiempo de duración de la concepción hasta el parto, ¿no? El tiempo de preñez de la zorra, pues son algo así como 56 días, o sea, prácticamente 2 meses, ¿no? De manera que los zorros van a nacer ya y estar todos para el solsticio de diciembre, ¿ya? El solsticio de diciembre es una fecha que en los Andes se celebra como el cumpleaños de todos los zorritos del mundo. ¿Ah? Y ahora en estos tiempos, por supuesto, después de la evangelización y todo, coincide con la Navidad. Entonces, en la Navidad se celebra el advenimiento de Cristo o de Jesús, el nacimiento, que dicho sea de paso, se opera en una cueva, en una pajarina, no en un establo, sino en una pajarina, como ocurre con todas las especies vivas que salen también de una cueva, de una pajarina, ¿no? Entonces, lo importante acá es recordar que entre uno y otro equinoccio, en el tiempo caliente del año, que es el que vivimos ahora en este momento, acá donde me encuentro, acá en Lima, en el hemisferio sur. En el hemisferio norte todo sería al revés. O sea, el tiempo caliente para ustedes en el hemisferio norte, o sea, para los que estén en el hemisferio norte, sería la que va de marzo a septiembre. Por eso es que la Navidad en el hemisferio norte está llena de nieve, llena de frío, mientras que acá en el sur estamos en la mitad caliente y no podemos pues usar corbata ni abrigarnos demasiado porque es insoportable, ¿no? Entonces, este tiempo caliente es fundamental para entender el ciclo del zorro. Él procede del mundo de adentro y luego sale del mundo de adentro, ¿no? Este es el tiempo frío del año. El tiempo frío del año va también de equinoccio a equinoccio, ¿no? La parte más dura del tiempo frío del año va a ser en el lado opuesto al nacimiento de los zorritos. Se va a producir en el solsticio de junio, que para nosotros en el hemisferio sur es el solsticio de invierno, ¿no? Llegado al mes de marzo, abril, más o menos para ya la primavera, los zorritos han crecido, los zorruelos han crecido y debe producirse la dispersión. Los zorros se reúnen en pareja en una época del año para procrear y luego, una vez que ya ha crecido su prole, se separan y no vuelven a reunirse sino hasta la próxima temporada de reproducción. Muy bien. Este hecho fue advertido por los antiguos peruanos. Miren ustedes, aquí hay una imagen de una escultura del precerámico. O sea, pertenece esta escultura a una cultura que se desarrolló en Buenavista y que tiene una antigüedad de más o menos 4000 años antes de nuestra era. Y esta escultura es una escultura enorme, pero hecha de barro crudo. Y aquí ustedes pueden ver una imagen que es un disco y hay 2 cánidos al costado, que
se explican como perros, pero eventualmente como zorros, por la cola y por las orejas. No podría ser otro animal, no podría ser un puma, ¿no? Y las colas vienen desde abajo, ¿no? Vienen desde abajo, entonces podría ser, pero son en todo caso cánidos, no hay ninguna duda, no son felinos, son cánidos. Y aquí hay una imagen que al principio se identificó como si fuera de la luna, ¿no? Pero que en mis estudios he considerado que esta es la imagen del Sol Niño, el Sol que va a reemplazar a su padre Sol, que ha envejecido, regresa al mundo de los muertos y luego es reemplazado por el Sol Niño. Se llama, eh, se llama Punchao, Huayna Punchao, el joven Punchao, el joven día, el joven sol. O sea, hay un ciclo de vida y muerte, del que nadie se sustrae. Hasta las divinidades envejecen y rejuvenecen. Envejecen y rejuvenecen. O sea, en la concepción mítica es posible rejuvenecer y es posible volver a la vida, ¿no? Entonces, aquí lo que ven ustedes es una escultura que está frente a una pequeña ventanita por donde en el solsticio de diciembre entra la luz solar por una sola vez y nunca más vuelve a entrar e ilumina el disco. Es decir, le infunde de energía, de vida. Y este sol recibe el kamai de su padre, que se está ocultando, y le entrega su última herencia de energía a fin de que esta criatura que ya nació y que los zorritos lo están escoltando, pueda desarrollarse, tomar poder y salir en el equinoccio de marzo a gobernar el cosmos, el mundo. Bueno, para que veamos nosotros cuán antigua y cuánta profundidad histórica tiene esta idea y esta interpretación del mundo. Han pasado ya muchos años. Nos encontramos acá más o menos entre 400 años antes de Cristo hasta otros 400 años después de Cristo, y esta es la cultura moche. Es una cultura que se ha desarrollado en el desierto costero, en los valles costeros de la costa norte del Perú, mochica, que es absolutamente muy conocida porque han habido grandes hallazgos, se han encontrado tesoros de valor incalculable en oro, en momias, etcétera, etcétera, pero sobre todo unos murales extraordinarios que constituyen la documentación más admirable que haya podido registrarse sobre la manera de pensar y de explicar el cosmos que tuvieron los antiguos peruanos. Pero esta imagen no está tomada de los murales, está tomada de la cerámica, ¿ya? Los ceramios tienen imágenes como esta, en donde ustedes pueden ver que la divinidad solar pasea llevada por sus criados, por sus soldados, que tienen alas, vean ustedes, tienen alas. Significa que son seres mediadores, son seres que pueden desplazarse por el mundo estelar, sin ningún problema, poseen alas. Y esa idea de las alas es una idea pues que existe en todas las tradiciones del mundo, ¿no? Los judíos, los cristianos, pues siempre han pensado que los ángeles, que son mediadores, pues tienen sus alas, ¿no? Y entonces pueden anunciar, ¿no? Una cosa a otra, llevar mensajes de la divinidad hacia los hombres, ¿no? Entonces, esta idea, pues, es universal. La idea de que las alas representan esa capacidad de poder trascender y de moverse sin límite dentro de los espacios que constituyen el cosmos. Pero aquí adviertan algo. Junto al Sol, que va en un anda, en su anda portada por sus servidores, va escoltado por guerreros.
y esos guerreros son zorros. Es decir, que el zorro, ¿no?, es escolta, es un ser de confianza, es el perro de la divinidad, ¿no? En consecuencia, pues vive como domésticamente, vive cerca a los dioses, a las divinidades. Y por tanto, se le puede confiar al zorro una serie de tareas que no se podría confiar a cualquiera, ¿no? Se le puede dejar como guardián de la casa, del hogar, etcétera, etcétera, y se le dan una serie de tareas. Bueno, entonces pasamos la imagen porque el tiempo va avanzando. Y aquí está una muestra de uno de los enormes frisos, de los dos grandes frisos que existen en dos huacas de la costa norte del Perú. Hace mucho tiempo en Cabo Viejo se descubrió un friso parecido a este, pero en un estado de mucho deterioro, donde solamente un 30% de las inscripciones habían podido mantenerse. Pero hará cosa de algo más, entre 10 a 20 años, pues el hallazgo sorprendente de estos murales, un habitáculo en una huaca, permitió que tengamos a la vista esta maravillosa pictografía, ¿no? Donde quiero que simplemente ahora, porque solo esto, podríamos dar una conferencia solo sobre este mural, ¿no? Y de hecho tengo un libro escrito en castellano e inglés que titula Cosmos Mochi. Pero acá no interesa tanto hablar sobre lo sorprendente que es este mural, sino mirar cómo un sacerdote de la Huaca, tira una soga que se eleva al espacio, al mundo de arriba, al supramundo, ¿no? Y llega hasta el cielo, haciendo una curva. Tal parece que la idea de que el punto más directo entre, digamos, el medio más, la línea más directa entre dos puntos no es la línea recta, sino la línea curva. Y entonces, bueno, el hecho es de que de manera natural una soga que se tira va a curvarse, ¿no? Entonces, este es un camino que los sacerdotes de la Huaca tendían del mundo de acá y del inframundo, de Caipacha, al mundo de arriba, para comunicarse con las divinidades. Y vean ustedes cómo caminan por la soga dos animales. Hay dos zorros que caminan y se encuentran sobre la soga que une los mundos. Ese es el zorro. Estamos hablando de una idea que está representada acá en una imagen que nos muestra toda la Vía Láctea. Aquí ven ustedes estrellas de diversa magnitud, estrellas machos y estrellas hembras, porque también las estrellas forman familias, también las estrellas se reproducen, también las estrellas paren, ¿no? Y también las estrellas envejecen, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que aquí está el zorro cumpliendo su papel. Es decir, hay un intercambio de información entre los mundos. En los mitos de Huarochirí, que fueron mandados a levantar por Ávila en el siglo XVII, pues se nos narra la historia de dos zorros que se encuentran, ¿no? Y la conversación es más o menos la siguiente. Oye, hermano, ¿qué ocurre allá en la parte de abajo? Entonces el zorro de abajo pues le cuenta, pasa esto, pasa aquello, etcétera, la gente está viviendo bien, o hay hambre, no ha habido buenas cosechas, no hay lluvias, o lo que fuese, y el zorro de arriba le cuenta, bueno, acá todo está tranquilo, pues sí, el río Lácteo, la Vía Láctea, Mayo, está bien, ¿no? Y anunciamos que va a haber prosperidad, ¿no? Bueno, en fin, cualquiera que sea la conversación.
que puede ser positiva o negativa, y cada uno de los zorros regresa, llevando esa información de regreso. Quiere decir que en este sistema interactivo, pues podemos explicarlo nosotros como un conjunto de relaciones que parten tomando como base un soporte. O sea, hay un soporte que nosotros podríamos llamar ahora, que podríamos llamar interfaz, ¿no? O sea, si hay dos computadores o algo así que van a comunicarse, no pueden hacerlo sin disponer de una interfaz. Entonces, hay una interfaz y hay un agente que circula por esa interfase transmitiendo la información, es decir, los datos, la data. ¿Ah? Y piensen que son espacios pues diferentes, ¿no? Supongo con lenguajes propios. No es lo mismo el lenguaje de las aves que el lenguaje de los humanos, ¿no es cierto? Solo los santos, como Francisco de Asís en la religión católica, eran capaces de conversar con las aves. Dice que Francisco de Asís predicaba a las aves y las aves le escuchaban muy atentas su prédica y luego cantaban expresando sus cantos y loas a la divinidad, ¿no? Pero normalmente nosotros no podemos decir que manejamos el lenguaje de los dioses. Pero el zorro sí, es un intérprete. Es más o menos como la señorita, no sé, la señorita Sarón esta noche, que bueno, hace de intermedio y nos dice el profesor tal ha dicho esto, en la medida que no haya una lengua franca. Profesor, Que perdón, estamos empleando el español como lengua franca, o podríamos emplear el inglés. Pero bueno, los zorros deben conocer lenguas francas que le permiten hacer lo mismo arriba, hacer lo mismo abajo y hacer lo mismo también acá en la superficie de la tierra y comunicar a los hombres. Y de hecho, los campesinos interpretan los signos, las señales que dan los animales. Y el zorro es uno de los principales informantes. O sea, su aullido en la época de parición profesor, va a perdón, decir si deben sembrar o no profesor deben sembrar, Rodolfo, etcétera, etcétera. Sí, ah, por favor, termine dígame. dentro, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar. Este es Mayu, la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea hace un movimiento, Ah, tiene un dentro, movimiento de rotación galáctica, sí, sí. ¿no? Que también tiene que ver con un cambio astronómico y con un recurso que tenían los andinos para poder parcelar el mundo estelar. O sea, así como en los, bueno, los andinos dividían el mundo conocido en suyos, el Tahuantinsuyo tenía 4 suyos, bueno, también observando la Vía Láctea, tomando en cuenta el eje de rotación galáctico, entonces se puede determinar cuáles son los suyos del mundo de arriba, ¿ya? Y de esa manera poder conocer y poder utilizar como predictores todo aquello que ocurre en el mundo de arriba. Bueno, aquí está la Vía Láctea y hay en la Vía Láctea no solamente estrellas luminosas, sino también constelaciones negras. ¿Ya? Las constelaciones son negras, son espacios de polvo interestelar, pero donde no hay la suficiente luminosidad y entonces aparecen como partes oscuras en el cielo y los andinos identificaron ahí constelaciones como la llama, el yuto, esta perdiz, el sapo, el zorro, etcétera, ¿no? La serpiente y demás. Bueno, hay un movimiento también de las constelaciones. Y el zorro, que está por acá, pues anda persiguiendo para comerse a la cría de la llama, ¿ya? Y el zorro baja también junto con las llamas a beber agua en la Vía Láctea, que es un río. Bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, voy a concluir mi idea de el papel del zorro. Felizmente ustedes van a tener a disposición el texto de mi ponencia
y eso cubrirá pues los vacíos de exposición que el tiempo no me permite. Entonces podrán ver de que el zorro no solamente es comunicador, sino que es transmisor. Y hay diferencia entre comunicación y transmisión, porque la comunicación implica, digamos, algo que simplemente fluye, va y vuelve, es algo que podría no materializarse, que podría ser simplemente oral, podría tener una forma así muy difusa de comunicarse, ¿no? Pero mientras que la transmisión es, digamos, la entrega, viene de tradicio, la entrega de algo que es sustancia, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los frutos del árbol. Hay frutos que solo se originan en el mundo de arriba y que deben llegar a la tierra. Entonces, los mochicas representaron a los búhos, lechuzas, y a los zorros, con este simbolito que está acá abajo, que es una especie de higo, un frutito, que es el que cuelga acá en el árbol. Bueno, cuando el zorro hizo un viaje al cielo, subió por la soga, o le pidió al cóndor, un ave, el ave más grande de los Andes, que lo lleve a espaldas y que lo lleve al cielo, pues participó en un banquete, se hartó comiendo todo lo que pudo en el cielo, no conocía las reglas de cortesía ni de nada, era un patán en el cielo, y por atragantarse no regresó a tiempo por la soga. Entonces, cuando quiso volver, su compadre, el cóndor, ya no estaba para poderlo transportar. Entonces, él tejió una soga y trató de bajar a la tierra, ¿no? Pero, en cuanto estaba bajando, insultó a un loro, porque ya había amanecido. Él debía haber bajado en la noche, pero lo hizo de día, porque no tenía la soga a disposición, y mientras tejía la soga, pues amaneció. Lo insultó al zorro, le dijo: oye, animal feo, que tienes el pico curvo, etcétera, etcétera. El loro se molesta y le corta la soga. El zorro se precipita a tierra y revienta, y del estómago, de la barriga, del vientre del zorro, pues salen todas las semillas que después van a servir al hombre, y el hombre va a servirse de la quinoa, de la cañigua, de una serie de productos que le van a servir para vivir. Aquí tienen ustedes dos imágenes del viaje al cielo, ¿no? Una, pues, a espaldas de su compadre el zorro, y otra en donde los loros le cortan la soga y el zorro se precipita a tierra, ¿no? Entonces, esta Profesor, es una tarea de entregar esto, ¿no? Aquí se ve que los mochicas representaban cómo los zorros primordiales, fertilizaban no solo la tierra, sino también el mar. Traían perdón, profesor Rodolfo, ya pasemos mucho tiempo, por favor, termine Bueno, muy dentro de bien, minutos, por entonces favor. ahí terminamos. Pues el zorro es un ser que explica el movimiento entre los espacios y los tiempos significantes. Bien, muchas gracias. He terminado. Bien, gracias. Perdón, no podemos estar No hay problema, efectivamente. Bien, gracias. Estoy a vuestra disposición. ¿Tendría que dejar de compartir, don Rodolfo? Voy a ver eso yo en este momento. ¿Qué hago? Porque me ha desaparecido la pantalla. Entonces acá tengo una pantalla chiquita, pequeña, y entonces ¿cómo vuelvo a la pantalla grande para dejar de compartir?
Abajo, maestro Rodolfo, abajo dice compartir pantalla. Vaya ahí otra vez y va a pinchar donde dice dejar de compartir. Perdón, perdón. Ya pasemos a esa siguiente presentación. Profesor Francisco, Sí, cómo no. Muy buenas noches. sigue por favor. ¿Podrían dejar de compartir para poder Sí. también compartir? Se lo voy a agradecer. Listo. Listo. Ya, Gracias, Ya, Rodolfo. dejé de Gracias. compartir. Muy amable, gracias. ya está bien. Sí, Sí, ya perfecto. empezamos, profesor Francisco. Correcto. Buen día. Presento es el profesor Francisco. Bien, buen día. Agradezco de verdad y hago presente mis saludos cordiales al doctor John Gold, director de la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros en Corea, y usted como moderador Kim Se-gun. Lo hago a nombre de mi comunidad, que es Chimbote, Perú, de la Universidad San Pedro. Mi tema que vamos a desarrollar el día de hoy es teoría práctica y mito como categoría filosófica. Un pensador peruano, José Carlos Mariátegui, decía: el mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. Entonces, para empezar a realizar esta trilogía entre la relación de teoría, práctica y mito, vamos a ver primero cómo conceptualizamos la teoría. Desde hace mucho tiempo, en el caso de Aristóteles, decía que la teoría era realizar una vida contemplativa como una actividad superior del hombre, y que eso implicaba pues de que los hombres, como los esclavos, deberían realizar actividades, pero más no realizar una vida contemplativa teórica. Descartes, en la Edad Moderna, decía él que el pensamiento es el único que ofrece los conocimientos certeros. Vale decir, el cogito ergo sum, primero era el pensamiento, primero era la teoría, sobre el privilegio de la práctica. Posteriormente, en esa lucha entre empiristas y aquellos que pensaban que el racionalismo era primero, Immanuel Kant decía que la teoría es un conjunto de pensamientos que son pensados con cierta universalidad, y además, cuando son abstraídas, influyen necesariamente en su aplicación. Él rompe con esta concepción tanto de los racionalistas como los empiristas, considerando que es el hombre, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la observación y también limitaciones humanas, podía observar, podía abstraer los conocimientos desde los fenómenos que tenía el ente o la cosa. Lo más actuales sobre la teoría dicen, por ejemplo, en el caso de Edgar Morin, dice que es un sistema lógico, deductivo, constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación, algunas reglas que permitan extraer consecuencias de la hipótesis y de la teoría. Lo que implica que diríamos entonces que la teoría sería, por tanto, las propiedades cardinales extraídas de la percepción de la experiencia, del ente, del objeto, del fenómeno, que son organizados, clasificados, jerarquizados, construidos en reglas y principios cercanos a la generalización universal, que hacen posible un sistema lógico deductivo. Eso podríamos extraer lo que es toda la parte teórica. ¿Y cómo conceptualizamos la parte práctica? Desde su raíz, su composición griega, dice lo siguiente, que la noción de práctica, praxis, proviene del griego pratein, que significa obrar, actuar, y está relacionado mucho al término de pragma, que atañe a los hechos realizados, ¿no? A la praxis, a una acción y a todo lo que es operable por la voluntad de la persona. A principios del siglo XX, en los Estados Unidos, con William James, que son los pragmáticos más grandes que haya podido dar en ese siglo, y en este caso en la etapa más industrializada de los Estados Unidos, dice que la verdad es posible a partir de una constatación empírica de los hechos.
de los acontecimientos. El pragmatismo entonces señala que el valor de la verdad teórica dependerá de los resultados prácticos. En Asia, cuando empieza en la China la revolución cultural, Mao Zedong dice que presupone que el conocimiento racional va a depender del conocimiento sensorial, por lo que la práctica es el único criterio de la verdad del conocimiento externo. Hay pues una relación casi interesante entre el pragmatismo norteamericano de William James desde los Estados Unidos y un pragmatismo materialista desde una concepción de Mao Zedong desde Asia. Entonces podríamos decir que en ese cogito ergo sum, desde el racionalismo, había pues una concepción de logos y por otra parte, la parte práctica, que era el criterio de la verdad, imperaba el empirismo y la experimentación, pero eran posturas totalmente contrarias. Pero lo que estaba flotando siempre era el mito. Esa concepción que esta noche nos ha hecho acordar con una organización de ideas de manera profunda y clarividente de Rodolfo Sánchez, que hoy día nos ha hablado sobre la importancia y la división de los mundos, por ejemplo, en la cosmovisión andina, del Anam-Pacha, el Kai-Pacha, el Uku-Pacha. Dentro del empirismo, experimentación y el pragmatismo o el racionalismo, no existiría mito. Como seres humanos estaríamos fuera de esa concepción porque simplemente estaría en contrapuesto con el logos. Y entonces, ¿cómo podemos conceptualizar la teoría y la práctica? Ahora lo vemos de manera junta entre la teoría y la práctica. Primero veíamos qué es la teoría, qué es la práctica, y ahora veamos cuál es la concepción entre la teoría y la práctica. Entre los siglos XVII y XVIII, la relación entre la teoría y la práctica dio lugar a un debate de racionalistas y empiristas de forma diametral. Y era una postura totalmente opuesta. Por lo tanto, no había un encuentro entre racionalistas y empiristas. No había un encuentro entre la teoría y la práctica. La teoría caminaba por un lado y la práctica por otro lado, la experimentación. Así que aparece Immanuel Kant y dice que el conocimiento para el sujeto que percibe al objeto desde una organización previa de la sensibilidad y el entendimiento, el sujeto, por lo tanto, constituye la realidad, lo construye desde sus capacidades, desde su entendimiento, desde su sentir, incluso de sus propias limitaciones. Así el sujeto va a construir la experiencia e interpreta los fenómenos de la cosa para sí, o sea, del objeto, de la esencia de la cosa. Pero lo va a ver como fenómeno, porque no lo va a conocer como un todo, ¿no? Ordenándolos en categorías y en conceptos puros. Para Carlos Marx, a partir de los años 1840, siglo XIX, dice que la experiencia es siempre el resultado de una relación teórico-práctico. No hay práctica sin teoría y la teoría es la expresión de la práctica. Entonces, tanto Immanuel Kant como Marx son los primeros en vincular, en relacionar la teoría y la práctica. Pero, sin embargo, se deja de lado esa parte importante de la mitología que hoy, repito, nos ha expresado con una profusión muy interesante sobre la concepción del mundo andino, con el Anam-Pacha, el mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo, donde la persona tiene una relación entre personas, entre la sociedad, la tierra, pero también tiene una relación, un vínculo con el cosmos, un vínculo con el universo. Tiene una visión totalizadora y no fragmentaria del mundo. Para Marx, las filosofías no han hecho más que interpretar al mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Esa es una de las tesis que responde a Feuerbach, ¿no? Y entonces eso implicaría que hay pues un onto praxológico, una divinidad, digamos, entre comillas, hacia lo práctico, hacia el ser hacer. Tanto así que diríamos que hay una especie del hombre onto creador, capaz de crear una segunda naturaleza. Tenemos una naturaleza, pero el hombre es capaz de formar una segunda naturaleza. Pero eso conduciría y nos conduce a un antropocentrismo, tanto en Marx como también a los racionalistas. Y entonces eso implica, y lo mismo con los fenomenalistas de Kant, eso implicaría que a la naturaleza y a la tierra no lo toman
como una importancia, sino más bien como una cosa o como un instrumento de experimentación, pero más no como un centro y de respeto, como sí lo hace, por ejemplo, el mundo andino o el mundo de los mayas, el mundo de los aztecas. Entonces, en este tipo de concepción tanto kantiana, diríamos que Kant, por ejemplo, la cosa en sí significa también los entes supranaturales e inaccesibles. Por ejemplo, en este caso estaría Dios, o estaría el Anam-Pacha, el Kai-Pacha, el Uku-Pacha, toda esa cosmovisión andina que sería incomprensible y sería inaccesible para el conocimiento humano. Por lo tanto, ni siquiera sería sujeto de investigación para un trabajo normalmente de investigación. Y por eso es que hoy en día los trabajos de investigación mayormente está entre el objeto y el sujeto, la relación entre ellos, a partir de la experimentación, a partir de la observación. Pero no así se deja de lado observaciones que están vinculados con esa parte supuestamente inconocible, pero que es tan humano, porque está dentro del espíritu y el hombre es un hombre espiritual. Pero se deja el mito como una nube. La ciencia lo deja así. Y desde una concepción más dialéctica y materialista, diría que el objeto, la realidad es creada y transformada por el hombre como sujeto social e histórico. Pero también se deja la religión o se deja la religiosidad, con Dios o sin Dios. Se deja esa religiosidad, esa voluntad, esa fuerza emocional de los cambios que han podido producirse dentro de las sociedades, la Revolución Francesa, como la Revolución de 1917 con la Revolución Rusa. Entonces, ¿cómo conceptualizamos el mito? La conceptualización del mito, de acuerdo a los griegos, diría que el mitos equivaldría a un cuento, a una fábula, a una ficción o a una alegoría, una relación inverosímil o de carácter religioso. Entonces, lo que hoy día nos ha explicado nuestro profesor Rodolfo Sánchez sería pues el Anam-Pacha, el Kai-Pacha, el Uku-Pacha sería una fábula, un mito que no tiene nada que ver con el logos, que no tiene que ver nada con la racionalidad y no tendría tampoco relación con la práctica. Y no sería sujeto a un trabajo de investigación científica, porque estaría fuera. En los siglos VI se consideraba el mito como el discurso contrapuesto al logos, o sea, estaba contrapuesto pues a la filosofía, a la lógica, a la racionalidad, ¿no? Para que puedan poner un orden a las leyes que tuvo y además dio paso a la filosofía. Mercedes Eliade dice que el acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo de creación describe para él el mito las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado, lo sobrenatural en el mundo. Lo sobrenatural es que nosotros tengamos un mundo de arriba, que nosotros sabemos que es una vía láctea, pero es una interpretación de diferente manera, que no necesariamente puede estar dentro de logos o la filosofía. Es un nuevo saber, una nueva concepción del conocimiento, de apertura a la sabiduría. Entonces, los mitos contienen una estructura y cumplen además funciones en las sociedades, que no solo dilucidan una etapa de la historia, del pensamiento humano, sino que también en comprender mejor las categorías de nuestros contemporáneos. Porque entendiendo lo que es el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo actual donde nosotros estamos viviendo, estamos pisando y lo estamos envenenando, lo estamos contaminando, eso también es parte de una cosmovisión, no solamente una cosmovisión andina de hace 10.000 años, 5.000 años atrás, sino que es una cosmovisión actual que tiene vigencia. Para Kant, entonces, por lo tanto, el mito equivaldría a una representación ideal de la realidad que es incognoscible, mediante intuiciones no sensibles. Así, por lo tanto, Kant pone límites al conocimiento del hombre, estableciendo la imposibilidad de comprender esa totalidad, sino verlo solamente la parte fenomenológica. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos entender al mito como el que totaliza la comprensión de la realidad y da lugar a la cohesión social. Porque teniendo una cosmovisión de un pueblo andino como otro pueblo que puede ser de Asia o África o Centroamérica, vendría a formar la búsqueda de la unidad social, expresa las creencias ligadas a la espiritualidad, funciona como fuerza impulsora de ideales morales, es el que da
fortalece y dinamiza con voluntad, ¿no? Convivencias espirituales a la práctica y a la teoría, por lo que da sostenibilidad a la racionalidad teórica y a la experiencia misma práctica. El mito, por lo tanto, es un dínamo del alma social. El mito pertenece al macromundo subjetivo y supervive y vive en cualquier sociedad. ¿Cuáles serían las funciones del mito? Mariátegui para él tiene dos funciones. Una función de religiosidad. Él dice, siendo un marxista, pero siendo un marxista heterodoxo, que no aceptó las concepciones de aquel tiempo estalinianas de la concepción soviética, dijo, ni la razón ni la ciencia pueden satisfacer la necesidad infinito que hay en el hombre. El mito de Mariátegui da soporte a la dimensión religiosa y espiritual, ¿no? Entonces, por primera vez, desde un punto de vista marxista, hay una apertura hacia ese mundo incognoscible que nos hablaba Kant, o aquel mundo religioso que era un opio para Marx. Esta concepción de religiosidad no necesariamente está ligada o puntualizada con ángeles o dioses o divinidades. Esto está relacionado con el mundo, con la fuerza, con la voluntad, con la pasión, con la emoción de las personas, de las masas, de los movimientos sociales, de las grandes revoluciones, de los grandes movimientos y cambios que generan en la sociedad. Y por eso el segundo criterio de movilidad social, Mariátegui dice, la verdad de hoy no será la verdad de mañana. Una verdad es válida solo para una época. Por lo tanto, eso implica que el mito está moviéndose, moviéndose desde lo más profundo hasta la actualidad. Así que el Anam-Pacha, el Cay-Pacha, el Ucu-Pacha, de esa cosmovisión andina, está tan actual que sigue viviendo, que sigue perdurando. Y estos son los ciclos del mito que proponemos. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa o en el caso de la Revolución del año de 1917, de la Revolución socialista, había pues hay grandes masas que necesitaban cambiar una sociedad. Por lo tanto, a eso le vamos a denominar el mito ansiado. Pero luego se obtiene ese mito, pero el hombre también se cansa y no se satisface de esos mitos, porque muchas veces se racionaliza esos mitos y entonces ese mito obtenido da lugar a otro mito, que sería un mito ansiado. Y luego se obtiene ese mito y luego aparecen otros mitos ansiados. Pero a partir de estos mitos ansiados y obtenidos, hay otros ciclos que nos pueden ayudar a explicar mejor. Cuando aparece la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, en la primera parte de los años 1915-16, antes de la precipitación de la revolución, aparece una mitificación, solamente por hablar de estas grandes revoluciones, porque hay convulsiones sociales actuales también. Hay pues una mitificación, hay una fe, una pasión, una emoción social, que todos quieren dar la vida incluso por estos movimientos sociales para poderlos generar y para querer transformar y lograr esos grandes cambios. Pero eso da lugar a una euforia y frenesí que conduce a una fanatización. O sea, no estamos hablando del mito como un mito solamente fantástico, hermoso, como un querubín, sino lo estamos viendo como fases, cómo ocurren los mitos, cómo cambian los mitos. Entonces, esa etapa de euforia y frenesí puede dar lugar a una fanatización. Pero esa fanatización aparece también una dogmatización, ¿no? Cuando ya muere, por ejemplo, en este caso, Lenin, luego es sucedido por Stalin, y en los años 40-50, cuando existen problemas con los campesinos y los obreros, y hay marchas y contramarchas, entonces lo que aparece también es una fuerza dogmática de querer mantener el régimen. Y entonces no acepta contradicciones u oposiciones. Por lo tanto, empieza a dogmatizarse. Esa fuerte mitificación, esa fe, esa pasión, esa emoción, no acepta críticas y se convierte en un dogma. Al punto, a un cuarto punto, cuando ya se dogmitifica, esa dogmitificación implica ya que es el Estado mismo el que pretende perpetuar ese mito que en algún momento fue pasión, emoción, social con todas las personas, masivamente.
pero esta dogmatificación se quiere mantener en el poder, pero estatalmente. Sin embargo, la gente empieza a perder la confianza, como en alguna oportunidad también perdió la confianza en la Revolución Francesa. Y entonces cuando empieza a perder la confianza y llegan las dudas y la solidez del mito obtenido va bajando, aparece la descomposición de ese mito. Luego de esa descomposición de ese mito, como ocurrió además con la caída del muro de Berlín, va a aparecer dentro de ella una transfiguración, vale decir, la aparición de un nuevo mito. Pero la aparición de un nuevo mito también nuevamente aparecerá la mitificación, la fanatización, la dogmatización, y esperamos que infinitamente, como habla Eliade, de un retorno, de un eterno retorno, se pueda considerar un control, se pueda considerar una relación entre la teoría, la práctica y el mito. Esa relación de la teoría práctica, solamente la teoría y la práctica es insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales, como habíamos dicho. Para la necesidad de soñar con una sociedad justa, equitativa, libre, en convivencia con el planeta, con derechos civiles plenos. La función de la relación entre la teoría y la práctica es en parte sustituida, por ejemplo, en la actualidad por robots y cyborg, que al ser programados con algoritmos asumen roles teórico-prácticos sin necesidad de la intervención humana. Es ahí donde ingresa justamente el espíritu y la parte importante de la mitificación. El mito es, por tanto, la redención y la liberación del hombre, el que hace posible la teoría y la práctica, que no se ha tenido en cuenta, que solamente se ha tenido en cuenta la teoría o la práctica, o la teoría con la práctica, pero no se ha tenido en cuenta esa visión mítica entre la teoría y la práctica. Pero en caso pierda ese vínculo entre la teoría y la práctica, será también el inicio de su propia descomposición y transfiguración. Por eso es importantísimo, para que no ocurra este ciclo, tiene que aparecer una relación entre la teoría y la práctica y el mito. Porque si solo existe teoría y práctica, lo que va a ocurrir es este lamentable ciclo del mito solamente. Entonces, la propuesta es que exista una relación entre la teoría, la práctica y el mito. Haciendo una sumatoria, diríamos entonces que está el racionalismo, está el empirismo, que luego apareció con el fenomenalismo y relacionó el racionalismo con el empirismo, y el marxismo le dio otra concepción, pero sin embargo ambos dejaron al mito. Pero fue Gramsci, el italiano, pero fue Mariátegui, el peruano, Eliade, el europeo, Levi Strauss, que hizo grandes trabajos de antropología en América, que consideraron la importancia del mito, las funciones del mito, la estructura del mito, ¿no? Dando pie a esa relación teoría, práctica y mito. Luego de haber dejado en tantos milenios solamente hablando de la teoría, o imperando la práctica, o relacionando la teoría y la práctica y dejando de lado el mito. Hoy en día, con esta explicación que nos ha hecho mi compatriota Rodolfo Sánchez respecto a la concepción andina y su cosmovisión sobre el Anam-Pacha, el Cay-Pacha, el Ucu-Pacha, están presentes en la vida práctica y teórica, pero que sin embargo la filosofía sigue dejándolo de lado, pero que sin embargo la vida real le siguen dejando de lado como una nube al mito. Es pues importante darle vida a esta teoría, mito y práctica para que se practique finalmente la alegría y la satisfacción de los sentidos, para que finalmente prevalezca el respeto a la diversidad, para que finalmente un mito exista como el movilizador espiritual de esa parte teórica y práctica, para que prevalezca realmente el respeto a la tierra como la madre, como nuestra madre, como una concepción de que no solamente estamos como persona, sino que estamos de persona a persona, de persona a sociedad, a comunidad, de la persona a la tierra, y esto estamos relacionados con todo el cosmos, con todo el universo, con toda la galaxia. Entonces, por lo tanto, se practica el espiritualismo en conexión con el cosmos. Hoy eso debe ser parte de las investigaciones de investigación, no como solamente teoría y práctica, sino como teoría, práctica y mito. Por lo tanto, eso va a permitir tener una visión integracionística, holística, en un mundo totalmente de incertidumbre como el que estamos viendo en la actualidad, y además compleja.
quisiera terminar diciendo que nada humano es ajeno al humano, al hombre, por lo que es momento de reivindicar al mito junto con la teoría y la práctica como una categoría filosófica, desplazado por el racionalismo, el empirismo, el fenomenalismo y el marxismo tradicional, en una visión integracionista, holística, en un mundo de incertidumbre y complejo. Muchísimas gracias, muy amable. Mil gracias. Por favor, dan un gran aplauso para el profesor Francisco Vázquez, por favor. Él dice que la relación, la teoría y práctica y mito se pone como una alternativa de pensamiento de racionalista de hoy. Mil gracias. Y además ahorramos mucho tiempo por este profesor Francisco. Mil gracias. No, a usted. Ya. De verdad, muy amable por el tiempo, por el espacio, Kim Se-gun. Y gracias, por favor, también al doctor John Gap y a la institución, a nuestra universidad, por considerarnos. Yo vengo en representación de la Universidad San Pedro, Chimbote, Perú. Muy amable. Gracias. Mil gracias. Aprendemos muchas cosas. Última presentación. Yo presento el siguiente, el profesor Young-hyun Cho. Su tema. Busan, Universidad de... perdón, Busan, Universidad de Estudios Extranjeros de Busan en Corea, por favor, perdón. Su tema es un estudio sobre la relación entre el buen vivir y el discurso sobre la descolonización. Ya empezamos. Ya 30 minutos, por favor. Gracias. Buenos días. Primero quiero también yo compartir pantalla. Sí. Ok. ¿Está bien o no? Sí, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, yo aquí veo desde México bien. Ok. Entonces voy a hacerlo así. Está bien. Mi ponencia trata del tema del buen vivir o summa causai en idioma quechua y la teoría de la descolonización. El título oficial es así, como está mirando ustedes, un estudio sobre la relación entre el buen vivir. Aquí el buen vivir yo utilizo casi sinónimo de summa causai y también una, ¿cómo se llama? Comparación o reflexión sobre el discurso o sobre la descolonización. Fue moda hace unos años en Corea también. Y realicé varias veces a zona andina, especialmente Ecuador, y Bolivia y Perú. Y escribí los artículos sobre Summa Causai y su filosofía en idioma coreano. Aquí preparé para este evento internacional un PPT, entonces voy a leerlo y luego voy a explicar la parte más importante. Y la situación actual puede resumir en otra palabra como crisis. Salir de esta crisis, el mundo está buscando una solución. Por ejemplo, en el caso actual como coronavirus, ¿no? 19. El mundo está buscando vacuna, esas cosas, ¿no? Medicamentos para curar, ¿no? Y igual, América Latina siempre está en la situación de crisis. Tal vez por eso la sociedad latinoamericana es siempre muy activa
comparando con nuestra sociedad. En los últimos años, las irrupción de luchas, reivindicaciones y propuestas desde los diversos movimientos sociales demostraron la necesidad de construir nuevos paradigmas para superar la crisis de la sobrevivencia de la humanidad, especialmente de América Latina, ¿no? Siempre estaba en crisis, pero especialmente después de la época neoliberal. En zona andina, los indígenas impulsaron o impulsan hoy en día también igual profundos cambios hacia la construcción de sociedades más justa, igualitaria y democrática, que respetan la diversidad. Los indígenas que sufrían por el legado colonial exigían el cambio normativo, incluso la constitución política. Por eso se ha cambiado 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia. Ya tienen nuevas constituciones. Durante 190 años, la constitución en zona andina fue cambiada varias veces. Sin embargo, no superaba el carácter colonial. Pero por esta nueva constitución ya salió un poquito del legado colonial, un poquito. No todo, pero unas partes están intentando o más fuertemente comparando con la historia anterior. Hoy en día, el proceso de transformación que avanza en zona andina y amazónica puede entenderse desde la descolonización del Estado, porque Evo Morales y Rafael Correa, expresidentes de estos países, ¿no? Decían siempre descolonización del Estado. Por eso estoy diciendo esta palabra. El propósito de esta ponencia es analizar la relación entre el buen vivir y discurso sobre la descolonización. Voy a enfocar dos partes. El concepto del buen vivir viene de la palabra sumacausay en quechua. Significa en español vida en plenitud. El término buen vivir es una expresión rescatada del pensamiento ancestral desde los indicadores más abstractos. Por ejemplo, sumacausay dice, incluye estos conceptos. El principio de la vida comunitaria, colectiva, la reciprocidad y complementariedad. Ante todo, el principio de relacionalidad. También los profesores exponentes antes hablaron sobre este tema. Y el pensamiento de buen vivir propone una vida en armonía con relaciones, equilibrios entre las personas, la comunidad y la sociedad y la madre tierra Pachamama a la que pertenecemos nosotros. Este dibujo indica el contenido de buen vivir. Buen vivir en Ecuador, este término utiliza en Bolivia, utiliza otra palabra, vivir bien, sumacamaña. Aquí 25 elementos, aquí contenidos, mejor dicho, ¿no? Aquí... pero no cabe todos los elementos que tiene buen vivir, porque el deseo humano para la felicidad no cabe en este marco rectangular. Pero voy a mencionar algunas cosas importantes. Primero, priorizar la vida, no dinero, ¿no? Por ejemplo, llegar a acuerdo en consenso, que está hablando democracia, ¿no? Respetar las diferencias culturales, identidades, esas cosas. Vivir en complementariedad, equilibrio con la naturaleza, que Pachamama, está hablando Pachamama, ¿no? Y también defender la identidad, priorizar derechos cósmicos, y saber comer, es básico, ¿no? Por eso. Y saber beber, por ejemplo. Está hablando sobre agua, especialmente en Bolivia, agua es muy importante. Por eso hubo muchos lucha contra también para proteger el líquido vital, este líquido, ¿no? Y también
incorporar la agricultura, porque en esa zona andina mucha gente se dedica en este trabajo, ¿no? Agricultura. Esa es la gran diferencia con nosotros. Corea ya no tan importante en la agricultura. Nosotros enfocamos más industria, ¿no? Saber danzar, saber gozar la vida también. Y hay muchos elementos que habla aquí, ¿no? Y también aquí dice no robar ni mentir. Aquí la filosofía andina o ética andina, aquí también entra, ¿no? Y puede mirarlo sobre el contenido de Buen Vivir. Casi todo, aquí entra todos los deseos de ser humano. El fondo de apariencia del buen vivir. Esta idea del buen vivir no apareció en el primer mundo, sino tercer mundo, especialmente América Latina, ¿no? Pero existen similares filosofía o ideas en Asia, también en África. En África, Ubuntu, decía, es el término Ubuntu. Y provenía de los pueblos totalmente excluidos, marginados de la respetabilidad, y cuya lengua era considerada primitiva, inferior, inculta, incapaz de desarrollar un pensamiento filosófico. Hace un otro profesor mencionó mito. Mito también es importante para reflexionar la vida de un ser humano. Pero la filosofía occidental ignora, ¿no? Todavía falta lógica esas cosas, así dijo. Así dicen también. Pero profesor Francisco Vázquez hace un acto, empatizó mucho. Mito también tiene muchos elementos para la filosofía. Y en tiempos de múltiples crisis globales es importante este asunto, porque el buen vivir viene del pensamiento de los pueblos andinos y amazónicos como propuesta alternativa al sistema actual, basado en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. Especialmente hablando aquí neoliberalismo, porque surgió Suma Causai y el buen vivir con este efecto negativo que generó esta ideología neoliberalismo. Y por eso salieron muchos indígenas para defender su vida. Y también la situación de subdesarrollo también fue muy influyente. La política del buen vivir quiero mencionar especialmente ¿cómo se llama? En Ecuador y Bolivia. No sé, en Perú todavía no se inició este movimiento similares como ocurrió en Ecuador y Bolivia, pero no tan fuerte comparando con estos dos países, ¿no? Y primero, establecimiento de los derechos de la naturaleza y luego reconstrucción del Estado. Especialmente Sosa Santos habla mucho de reconstrucción del Estado y Estado plurinacional, Estado intercultural. Estas cosas incluyen, ¿no? Y para mí hablando de estas cosas son para la construcción de Estado decolonial, salir de colonialismo, colonialidad, eliminación del racismo y superación del neoliberalismo y capitalismo salvaje y alternativa de desarrollo y salir del extractivismo y economía plural y solidaria y superación de eurocentrismo, respeto de diversidad y respeto de la autonomía. Empatiza esas cosas, pero especialmente la política del buen vivir desea más allá de solamente desarrollo sostenible que hoy en día hablan todo el mundo, ¿no? Desarrollo sostenible, pero buen vivir no solamente habla estas cosas, más allá. Y por eso es importante, ¿no?
Y la noción de summa causa y el buen vivir es un eje articulador de los 444 artículos de la Constitución ecuatoriana, porque es muy importante. Por ejemplo, el buen vivir es un concepto orgánico integral que atraviesa todo el espíritu y episteme constitucional. Al mismo tiempo es la meta última de la Constitución, porque el gobierno de Ecuador y también de Bolivia quería llegar a meta, el buen vivir. Por eso menciono en preámbulo de esta Constitución ecuatoriana, así señala, ¿no? Cito: decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causa. Así mencionó en la Constitución de Ecuador. Entonces, es importante porque el resumen de la idea de la Constitución Política de Ecuador. Y aquí también quiero hablar sobre teoría de la descolonización. A finales de los años 90 en Venezuela, Edgar Rander organizó un evento internacional apoyado por la CLACSO, en el cual fueron invitados Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Minolo, Escobar y Coronel. Las investigaciones y las publicaciones sobre descolonialidad se iniciaron a finales de los años 90. Pero cuando se organizó una red de los investigadores de distintas disciplinas académicas bajo el proyecto latinoamericano, modernidad, colonialidad. La idea central de este grupo es así: el colonialismo, el eurocentrismo, el capitalismo, la modernidad y jerarquización racial tienen la misma matriz de poder colonial que genera exclusión, explotación y marginación. Destruir el patrón colonial de poder es la descolonización. Entonces, para ellos, colonialismo, eurocentrismo, capitalismo, la modernidad, la jerarquización racial salieron de misma matriz. Entonces, para destruir estas cosas es salir de descolonización, salir de colonialidad. Quijano aportó mucho sobre el concepto de colonialidad de poder. Y Enrique Dussel, reconocimiento del otro y mito de la modernidad y transmodernidad. También Minolo, pensamiento fronterizo. Y luego, interculturalidad. Estos elementos es importante. También, cualquier manera, entro en la idea de summa causa y idea de el buen vivir. Aníbal Quijano explica así sobre colonialidad de poder. Cito: la colonialidad de poder es un concepto que da cuenta de uno de los elementos fundamentales del actual patrón de poder, la clasificación social básica y universal de la población del planeta en torno de la idea de raza y etnia. Esta idea y la clasificación social en ella fundada fueron originadas desde 500 años junto con el descubrimiento de América, la modernidad y el capitalismo. Son la más profunda y perdurable expresión de la dominación colonial y fueron impuestas sobre toda la población del planeta en el curso de la expansión del colonialismo europeo. Desde entonces, en el actual patrón mundial de poder, impregnan todas y cada una de las áreas de existencia social y constituyen la más profunda y eficaz forma de dominación social, material e introspectiva, y son, por eso mismo, la base introspectiva más universal de dominación política dentro del actual patrón de poder. Cierro la cita. ¿Y por qué habla el asunto colonial en el siglo XX o siglo XXI? Este tema ya pasó el tiempo de moda, ¿no? Pero por eso Ramón Gross-Pogel distingue dos conceptos
distintos como colonialismo y colonialidad. Cito. Yo uso la palabra colonialismo para referirme a situaciones coloniales impuestas por la presencia de una administración colonial, como el periodo del colonialismo clásico. Siguiendo a Quijano, uso colonialidad para definir situaciones coloniales en el periodo actual, en las que las administraciones coloniales han sido erradicadas casi por completo del sistema mundo capitalista. Por situaciones coloniales, quiero decir la expresión, opresión, explotación cultural, política, sexual y económica de grupos subordinados racializados, étnicos por parte de grupos raciales, étnicos dominantes con o sin la existencia de administraciones coloniales. Cierro la cita. Por eso es importante distinguir, y por eso este grupo utiliza más el término colonialidad, no colonialismo, para evitar equivocación, confusión. Aquí habla legado colonial. La estructura colonial dejó el racismo como el peor de todos los legados coloniales, más que la desigualdad social y la pobreza. Y la pobreza y el racismo tienen estricta relación. Y hoy en día también existen desigualdad por asunto de raza. Y no tan fuerte aparentemente, pero existen en América Latina. Por eso todavía influye la colonialidad en esa zona, ¿no? Quiero mencionar también eurocentrismo. El eurocentrismo impone el carácter universal de la experiencia europea. A través de dicha experiencia piensa y organiza a la totalidad del tiempo y espacio de toda la humanidad, porque todo criterio tiene los europeos. Por eso aplica a todo el mundo. Por eso eurocentrismo dice. Quijano dice así: el eurocentrismo no es la expectativa cognitiva de los europeos exclusivamente, o solo de los dominantes del capitalismo mundial, sino el conjunto de los educados bajo su hegemonía. Porque no solamente tiene cara de los europeos, ¿no? También en Corea también existe eurocentrismo, aunque tiene raza oriental, porque nosotros recibimos una educación de este tipo de idea, ¿no? Y eurocentrismo implica una actitud colonial frente a los saberes y conocimientos. Jerarquización de la raza indudablemente tiene relación con el eurocentrismo. Filosofía andina, hace un rato habló también profesor Rodolfo también, ¿no? Filosofías en zona andina. Aquí José Estomán habló o resume la filosofía andina con el siguiente modo. Él habla de la relacionalidad, ¿no? Ya hemos destacado la relacionalidad del todo como el rasgo fundamental de la racionalidad andina. Esta característica se expresa en el principio de relacionalidad o el principio holístico. Este principio afirma que toda está de una u otra manera relacionado, vinculado, conectado con todo. Como ya dijimos, la entidad básica no es el ente sustancial, sino la relación. Esta última frase es la diferencia con la filosofía europea. No es importante sustancial, más importante relación. Esa idea también en Corea también existía. También el buen vivir, el concepto de buen vivir también enfatiza mucho Estado plurinacional, para la construcción de Estado plurinacional. Entonces aquí voy a mencionar la idea de Estado plurinacional.
Catherine Walsh dijo, el Estado Nacional, como ha sido conocido en Ecuador, en América Andina y en Abya, no funciona. El problema no es solo que su modelo está agotado, sino que su conceptualización siempre estuvo mal. Nunca ha representado ni articulado a la diversidad de pueblos, culturas, procesos históricos y formas de concebir y ejercer el derecho, la autoridad, la democracia, el gobierno. Tampoco ha buscado o impulsado una convivencia solidaria, una amplia participación o un proyecto equitativo y plural de sociedad. Eso significa porque siempre eliminaba la raza subalterna. Entonces, no respetaba tampoco su cultura, su idioma. Entonces, estados modernos siempre se basa en la idea de Estado-nación. Una nación, un Estado. Pero adentro de sociedad latinoamericana, especialmente en zona andina, existen distintas nacionalidades y pueblos. Tenemos que considerar estas cosas, ¿no? Y este Estado plurinacional apunta a construir un Estado policéntrico que ayude la descentralización del poder y facilite establecer un Estado en la diversidad, porque imponía nada más una nación de mestizo o de blanco, ¿no? Estado plurinacional, por ejemplo, para alcanzar la plurinacionalidad, la Constitución enfatiza siguientes elementos. Primero, el reconocimiento de territorios indígenas afroecuatorianos, por ejemplo. Segundo, se establece el summa causa como el objetivo a alcanzar en el proceso de desarrollo. Tercero, la ampliación de los derechos colectivos. Cuarto, el reconocimiento a la justicia indígena. Y quinto, el reconocimiento a las nacionalidades y pueblos como sujetos de derechos. Sexto, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. El último, reconocimiento del castellano, quichua y shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Aquí también quiero mencionar sobre la interculturalidad. A diferencia de multiculturalidad y pluriculturalidad, hablar de interculturalidad implica la necesidad de romper con las nociones hegemónicas. Catherine Walsh enfatizó mucho este término, ¿no? Así dijo, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas. Y de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para convertir tanto en la vida cotidiana como en las situaciones sociales, un convivir de respeto y de intimidad entre todos los grupos de la sociedad. Cierro la cita, ¿no? Por el tiempo voy a resaltar el diálogo intercultural, parte de la premisa del diálogo entre iguales. Y este no es posible cuando una parte de la sociedad está subordinada a otra. Por ejemplo, para dialogar debe ser igual, debe recibir respeto, pero sin este no puede dialogar. En vez de imponerlo, ¿no? El reconocimiento de la diferencia y otra cultura es importante. También en el concepto de summa causa existe esta idea, la alternativa de desarrollo. En la década de los años 50, América Latina importó la teoría de la modernización. Esta teoría puede simplificarse por la siguiente fórmula. Modernización es industrialización. Crecimiento económico, desarrollo, progreso son iguales. Muy lineal, ¿no? El desarrollismo occidental significa crecimiento económico, nada más. Por eso provocó muchos problemas. Pero el concepto de desarrollo ha entrado en una profunda crisis hoy en día. Ese concepto de desarrollo tiene que redefinir. Hoy en día también habla mal desarrollo. Acosta habló así, Alberto Acosta.
y buen vivir es diferente al vivir mejor, que es lo que se impone, propone el capitalismo. Es decir, vivir mejor que antes, mejor que los demás. No hay comparación, ¿no? También buen vivir propone la economía solidaria, que implica la lógica comunitaria y conviviente, y la economía plural. No solamente capitalismo, economía basada en capitalismo. Hay otro tipo de economía también debe respetar. Y el buen vivir propone la Perdón, liberación. profesor Cho. ¿Yeah? Sí, voy a concluir entonces. El Sí, buen vivir. gracias. El buen vivir propone la liberación de la obsesión desarrollista, y en la lógica de Summa Causai, la sociedad capitalista constituye dos formas de pertenencia jerarquizada: el sistema de desigualdad y el sistema de exclusión. Para entender dos ideas, para mí es importante la idea de transmodernidad, la idea de Enrique Dussel. La descolonización de nuestra época incluye salir del esquema diseñado por la modernidad occidental, eurocentrista, como única verdad existente o único modelo de la vida civilizada que debe seguir todo el mundo. Para salir de colonialidad del ser, saber y poder, varios conceptos como democracia, Estado, política, etc., necesitan ser reconceptualizados. Y transmodernidad es un proyecto que implica la perspectiva de otro y de exterioridad. El proyecto del Summa Causai intenta superar la occidentalización de episteme, el capitalismo salvaje, el Estado uninacional, el concepto de desarrollo inclinado en la economía, y respetar la pluriversalidad, ¿no? Y voy a concluir. Los dos discursos provienen de la realidad latinoamericana. Catherine Walsh trabajó con los teóricos del proyecto latinoamericano, modernidad, colonialidad. También con los teóricos del Summa Causai. Por eso ella es como puente de dos ideas. Y Dussel influyó mucho a los movimientos sociales indígenas en zona andina también. El discurso de la descolonización y el discurso de Summa Causai recibieron la influencia de la teoría crítica latinoamericana, especialmente teoría de la dependencia, teoría de la liberación, teología de la liberación y filosofía de la liberación, pedagogía de Paulo Freire, etc. La idea de Summa Causai, o buen vivir, recibió la influencia del discurso de descolonización. Voy a terminar aquí. Gracias. Gracias. Gracias por buen anuncio. Por favor, den un gran aplauso para profesor Cho. Gracias. Ahorita quedamos 5 minutos. ¿Hay algún participante que quiera hacer una pregunta? ¿Alguien está? ¿Me ¿No escuchan? está? Bien. Sí. ¿Quieres preguntar? Sigue, por favor. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, para el maestro, el último que concluyó su intervención. Por favor, preséntense primero y luego haga pregunta, por favor. Ok. A ver, mi nombre es Víctor Terán Orozco, de México, y estamos siguiendo el evento de ustedes que están organizando. Me parece muy interesante la propuesta que utiliza el último ponente, y la pregunta sería, desde su experiencia, ¿en Corea se podría aplicar la transmodernidad y el buen vivir? Así.
Por favor, profesor Joe, ¿puede responder, por favor? Micrófono. Y yo creo que puede utilizar este concepto en Corea porque en nuestra sociedad perdimos muchas cosas. Logramos crecimiento económico, pero perdimos esa, ¿cómo se llama? Felicidad, por ejemplo. Y el gobierno empatiza mucho crecimiento económico, ¿no? Pero la gente sufrimos mucho también. Nosotros perdimos algunas filosofías. La economía salvaje nos domina todo, nuestro pensamiento. Simplemente hablando, el dinero domina todo hoy en día en nuestra sociedad. Moral y filosofía, ideas y, ¿cómo se llama? Convivir, eso no es importante. Entonces, el buen vivir, que es... que salió de sociedad latinoamericana y también Summa Causai, nos da muchos elementos para reflexionar nuestra vida tan, tiene mucha prisa y tan estresada también. Mucha gente nos envidia, ya tiene muchas cosas, pero la felicidad sí tengo duda. Entonces, y además diversidad e interculturalidad y también de transmodernidad es también importante porque nosotros tenemos que respetar la diferente cultura, diferente identidad, raza también, pero nosotros muy racialista puede ser, eurocentrista también, muy inclinado nuestra política a favor de Estados Unidos y también, porque tenemos beneficios también por eso, pero y nos dará muchas ideas, la idea de suma causa y el buen vivir. Entonces, yo creo que sirve mucho. Gracias por Gracias. gracias por las respuestas y para que cuando vuelvas a venir al continente, a Viayala, o a Andianáhuac, lo invitamos a que vengas a México. La cultura olmeca de México es la misma que peruana y las dos culturas descendemos de Asia, de ustedes, del continente asiático. Otros datos para que lo consideres. Gracias. Gracias. Gracias, profesor Víctor. Ya este tiempo de terminarse. Ya desde hace mucho tiempo agradecemos sinceramente por los profesores que participaron y a los participantes. Pido un conocimiento, comprensión por lo que es las condiciones de Internet no fueron buenas y también por mi mal de moderación. Creo que todavía necesitamos una conferencia desde el tiempo y el espacio estén juntos como antes. Espero que podamos vernos pronto fuera de Internet. Les deseamos un año feliz y saludable. Con esto concluiremos la sesión. Gracias. 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 Gracias.